Sean bienvenidos a esta presentación, a esta charla técnica. Vamos a comenzar. Ok, entonces me dieron 50 minutos, el tiempo está corriendo, así es que vamos a hablar el día de hoy de opciones de protección con rociadores para bodegas que tienen el techo muy alto. Hoy día nos estamos encontrando ante un desafío. Las bodegas en todo el mundo cada vez son más altas. No se diga, en Estados Unidos hace ya casi 20 años hay bodegas que se están fabricando hasta con 30 metros de altura, imagínense, ¿no? Y acá pues todavía estamos sufriendo muchas veces en Latinoamérica con alturas de 13 metros, 15 metros y hay que buscar soluciones. Bien, mi nombre es Antonio Luis, yo soy gerente de tecnología de productos para la compañía Reliable Sprinkler y aquí estamos trabajando de la mano con Multiaceros en Chile. Yo soy ingeniero químico. Yo desde que comencé mi carrera tuve la fortuna de que me invitaron a participar en proyectos contra incendio. Me gustó y de ahí me desarrollé todo, siempre lo que es el tema de contraincendio. Redes de contraincendio, sistemas de diluvio, sistemas de espuma, sistemas de rociadores. Toda esa experiencia me fue abriendo camino para participar en compañías muy grandes en México y de ahí recibí invitaciones para trabajar en Estados Unidos. Me dijeron que era una invitación temporal para ir a los Estados Unidos, pero resultó que me quedé a vivir en Estados Unidos. Y todo, como siempre digo, gracias a Contraincendio. Contraincendio fue lo que me abrió las puertas. Me dieron contrato por un año y de ahí fueron 10 años en esa compañía y hace 8 años que estoy con Reliable Sprinkler, representando a la compañía por toda Latinoamérica. También dentro de Estados Unidos viajo mucho, pero en Latinoamérica es donde me enfoco principalmente. Bien, entonces vamos a comenzar a platicar. Cuando hablamos de protección en bodegas o de cualquier protección de sistemas de rociadores, lo primero que debemos saber qué es lo que estamos protegiendo, qué mercancías. Y entonces la NFPA 13 en la sección 20.4 nos habla nos comienza a platicar de las clases de las mercancías, cómo se clasifican las mercancías, las que pueden ser que tengan productos combustibles, a las que cada vez tienen más productos combustibles, menos combustibles, más combustibles, se divide de clase 1 hasta la clase 4. Algo también muy importante cuando hablamos de la protección de mercancías es no solo la mercancía, sino de cómo viene la mercancía. La mercancía puede venir en cajas de cartón o puede venir cubierta en plástico, puede estar cubierta en poliestireno, varios plásticos e incluso también el pallet. ¿De qué material es el pallet? Hay pallets que son de plástico, hay pallets que son de madera. Entonces todo eso es material que también es combustible y entre más material combustible pues va cambiando la clasificación. Y cuando ya nos metemos al tema de plásticos, la NFPA 13 los clasifica en grupos A, B y C. Y en el grupo A es donde tenemos a los plásticos, que son los, digamos, los más riesgosos, los más combustibles. Tenemos plásticos expandidos y plásticos no expandidos. En el grupo B, cauchos de cloropreno, plásticos fluorados, cauchos de silicona. Grupo C, plásticos fluorados, melamina, fenólicos, PVC, etcétera. Pero el grupo A es el que principalmente dirige cómo tiene que ser esa protección. Ahí es donde encontramos los plásticos más duros. Por ejemplo, aquí tenemos plásticos expandidos y no expandidos. En plásticos expandidos son los plásticos que son muy suaves. Plásticos como donde dormimos todos los días, los colchones son plásticos muy suaves. Las sillas, no sé qué tan suaves sean estas sillas, pero digamos si está cubierta al menos de plástico, o de esta tela que es sintética, que a fin de cuentas es un plástico. Si está un poco colchado, es un plástico expandido. Los plásticos no expandidos son los plásticos duros. Nuestras computadoras, muchos muebles hoy día son de plásticos no expandidos. Y el plástico lo tenemos día a día en todo lo que hacemos. Desde los años 1950 es cuando comenzó a utilizarse cada vez más y más plásticos.
Les aseguro que nuestros abuelos, tatarabuelos, para los que son muy jóvenes, sus muebles todavía eran de madera o de metal, pero conforme iba pasando el tiempo, cada vez el plástico estaba más y más en nuestras vidas. Vean, simplemente esta gráfica llega al año 2015 y de aquí nos hablaban que para este año aproximadamente se estaban consumiendo 350 millones de toneladas anuales en el mundo. Esto fue hace 10 años. Hoy día esto obviamente ya pasó de 400 millones de toneladas de producción de plástico. Entonces el plástico ahí está, es un material de alto riesgo y lo tenemos en las bodegas. Y la NFPA 13, después de la clasificación de materiales, nos dice ahora tienes estas opciones de rociadores. En la NFPA 13 tenemos rociadores de modo control, modos de aplicación de control para aplicación específica, rociadores de respuesta rápida y supresión temprana y rociadores residenciales. Para protección de bodegas, principalmente tenemos los tres primeros, modo control, aplicación específica y supresión temprana. La mayoría de los rociadores entran en digamos, en esta categoría de modo control. Ya cuando hablamos de rociadores grandes, tenemos rociadores a partir del K11.2 hacia arriba, y los rociadores que se utilizan hoy día, más que nada porque la gota es muy grande, los caudales son muy grandes, controlan mejor el fuego, son los rociadores ESFR. Aquí se apagó esta pantalla. Bueno, seguimos acá. Ok, y luego la NFPA 13 tiene tablas, tiene métodos de diseño. Y vamos a ver esta gráfica. Aquí tenemos el tiempo contra la cantidad de agua. Cuando tenemos un incendio y está en su etapa temprana, la NFPA 13 nos da información de la densidad requerida. Cuando hablamos de densidades, estamos hablando de la cantidad de agua que se tiene que arrojar en cierta unidad de área. Dice, si alimentamos esta densidad requerida, vamos a controlar el incendio. Obviamente, en etapas tempranas, tenemos presión suficiente, caudal suficiente, le damos un poco más de lo mínimo que requiere la norma, y en esta zona vamos a lograr controlar o suprimir un incendio. Pero ¿qué pasa? De pronto, porque ha pasado, no solo en Latinoamérica, no solo en Chile, sino también en Estados Unidos, en ocasiones los diseñadores no hacen bien el trabajo, o eso es algo lamentable que veo en Latinoamérica, que les dicen, ¿sabes qué? Protege esta bodega. Y lamentablemente el diseñador dice, pero ¿qué va a haber en la bodega? Dice, pues nosotros vamos a tener racks, tú ponle lo que tú quieras, pero queremos rociadores, porque la aseguradora lo está pidiendo. Y a veces ponen rociadores, pero no saben exactamente qué es lo que va a haber ahí, y puede haber un problema. Cuando no se hace bien un diseño, suponen que va a haber un material, o con el tiempo hay un cambio de material dentro de la bodega. En caso de un incendio, tal vez el rociador que está instalado no es el adecuado y el incendio sigue creciendo, 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 y si es un rociador pequeño, al fuego le va a dar risa y se va a salir de control y vamos a perder todo. Entonces es muy importante saber qué tipo de rociador, qué factor K es el que se va a utilizar para la protección de la bodega. NFPA 13, en su capítulo de almacenamiento, nos habla de las alturas máximas. Por NFPA 13, cuando tenemos una bodega alta, esta es la máxima altura que la NFPA 13 permite diseñar, hasta 13.5 metros. Y a partir de ahí, dice, a partir de hacia arriba, en la NFPA 13 no nos da mayor información, únicamente nos dice que podemos utilizar opciones INRAC, pero por NFPA 13 es hasta allí. Después hay otra opción de diseño que no todos los diseñadores conocen o no todos los dueños de negocio lo conocen, pero son las opciones de aplicación específica listadas por UL, que son opciones de diseño que pasaron por una prueba de laboratorio, tienen registrado en una ficha técnica cuáles son los parámetros de diseño, pero esa información aún no está en la norma, no está en la NFPA 13, tampoco está en FM, sin embargo, ahí está y se puede utilizar, y esto cada fabricante de rociadores maneja distintas aplicaciones específicas. Esto ya depende de cada marca, o sea, no hay una norma que sea para todas. Otra opción, la que sigue en altura, son las opciones que maneja FM. FM
tiene opciones de protección hasta 16.8 metros de protección en las bodegas. Pero ¿qué pasa si una bodega tiene más de 16.8? Ya con 10, 15 centímetros, 20 centímetros más de esto, ya hay un problema. Ya tendría que platicar con la aseguradora, quien autoriza el proyecto, para saber si se los acepta así tal cual, o eh, tiene que poner un cielo falso tal vez para respetar estas alturas. Pero como les decía, hay proyectos que todavía tienen más altura. ¿Qué pasa si tenemos una bodega de 18 metros, de 20 metros hasta 30 metros? Entonces las opciones se nos van únicamente con protección INRAC. Y hay protecciones INRAC, protección en la estantería, que son independientes del techo. Esto es muy bueno, porque hay opciones INRAC donde la opción INRAC se balancea con el diseño que tenemos en el techo. Entonces el caudal debe ser total, son muchas consideraciones, pero tanto NFPA 13 como FM nos dan la opción de proteger infinitamente hacia arriba con sistemas independientes. El techo es un sistema y el INRAC es un sistema también independiente. Y ahora vamos a enfocarnos en las opciones de aplicación específica, que son las que menos conocen los diseñadores y tienen que revisar muy bien estas opciones. Recientemente sacamos al mercado un rociador que es un K28 de aplicación específica que pasó por los laboratorios de UL. La NFPA 13 en el capítulo 24 nos habla de que se requieren pruebas por medio de un laboratorio independiente y si se pasan esas pruebas se reportan y se pueden utilizar para hacer diseños. En los criterios de la NFPA 13, como mencionamos, esta es la altura máxima que maneja y únicamente con rociadores K22 o K25. Y entonces los fabricantes hemos puesto al mercado diferentes opciones de rociadores ESFR listados con UL. Y como les comentaba también anteriormente, la aplicación específica es única para cada marca. Sabemos que principalmente hay 4 marcas muy grandes de rociadores que vienen de los Estados Unidos. Somos las 4 marcas que estamos proponiendo siempre algo diferente. En el mundo hay muchas marcas de rociadores, pero todas esas marcas siempre van siguiendo los que hacemos los 4 más grandes. Entonces, no todos los rociadores tienen aprobación FM. Es algo también muy, muy importante que hay que hacerles saber a los dueños de negocio, a los diseñadores, porque muchas veces nos dicen, oye, estoy buscando un rociador que sea ULFM. Digo, bueno, ¿por qué quieres que tenga ambas aprobaciones? Es que así venía la especificación, pero realmente tiene que ser UL y tiene que ser FM. Realmente hay que elegir entre ambos. Muchas veces hay modelos de rociadores que tienen ambas aprobaciones y está bien, pero no es obligatorio que tengan ambas certificaciones. NFPA simplemente pide rociadores listados, o sea, que pasen por un laboratorio y listo, no le importa cuál sea, si sea UL, FM, algún europeo, asiático, no importa. Si es un proyecto de FM, FM sí les va a exigir que tenga el sello de FM. Y si tiene el UL, a FM no le importa, solo dice con que tenga FM para mí es suficiente. Pero es algo importante que hay que hacerles saber a los diseñadores, que no siempre tiene que ser UL-FM. Y bueno, entonces hay criterios de diseño que se deben considerar en la etapa de ingeniería conceptual desde el inicio y se deben seguir esos pasos. Y algo importante, cuando hablamos de rociadores de aplicación específica, como les dije que salieron esos criterios de un laboratorio, son exclusivos de esa marca, entonces esos no se pueden combinar. Si es por NFPA, NFPA igual no le importa la marca, simplemente dice que tenga UL o pasó por laboratorio. Se pudieran combinar marcas de rociadores. Por FM igual, mientras cumpla con las características técnicas, tipos de respuesta, factor K, etcétera, se pudieran combinar. La mitad de una bodega puede ser de una marca, la otra mitad de otra marca, no pasa nada. Pero cuando hablamos de aplicación específica, cuidado, ahí sí es exclusivo de la marca que hizo la prueba. En bodegas es muy importante también tomar en cuenta los espacios que hay entre la mercancía. Vamos a tener cajas o mercancía que está expuesta, pero hay un límite de espacios. Cuando miramos de frente los racks, a esto le llamamos espacio de flujo transversal
y el espacio del flujo longitudinal es el espacio que está espalda con espalda. También son distancias que las normas, tanto en FPA como FM, nos dicen que hay que cuidar. Hay un límite mínimo y un límite máximo. Y como les decía, estos de aplicación específica depende de cada marca. Hace muchos años en Reliable Sprinkler sacamos este modelo, no sé si alguien que está aquí en el público lo vio, tuvo la oportunidad de trabajar con este rociador, pero fue el primer rociador de aplicación específica que salió al mercado para 14.6 metros de altura. Son las características que tenía este rociador. La temperatura ordinaria intermedia, protegía mercancía de la clase 1 a la 4 en plásticos, en cajas de cartón. El tipo de arreglo en los racks eran palés, apilamiento compacto, estantería sencilla, doble. El ancho de pasillo también va a ser un dato muy importante al momento de diseñar. Las normas NFPA y FIUL piden verificar el ancho de pasillo. En este caso es de 8 pies. El flujo transversal, lo que decíamos, el espacio que hay entre la mercancía es de 6 pulgadas. La presión de diseño fue de 55 psi y nos daba un caudal total aproximado de 1993 galones por minuto. Pero esta es una competencia. Les dije que hay diferentes marcas de rociadores, que estamos sacando constantemente nuevos diseños, nuevas opciones de rociadores. Entonces vino otra marca, para no meterme en problemas, no la voy a mencionar, únicamente voy a decir marca A, por ejemplo. Otra marca sacó un rociador K25 para la misma altura, mismo tipo de arreglo de mercancía, y pero con su K25 la presión de diseño la estamos bajando a 45 psi. Ahora ellos tenían la ventaja. Vamos a ir poniendo en verde las ventajas que van teniendo los diferentes modelos. Después vino otra marca con un K28, mismo tipo de arreglos. Ellos bajaron el ancho de pasillo, lo disminuyeron a 6 pies y la presión de diseño mínima 35 psi. Eso tiene ventajas. Pero ¿por qué también es importante cerrar el ancho de pasillo? ¿Por qué hacerlo más compacto el ancho de pasillo? El ancho de pasillo, si lo compactamos, nos ayuda a meter más mercancía en la bodega. Y la presión, ¿por qué es importante bajar la presión? Porque si bajamos la presión, esto le pega hidráulicamente a la tubería, la cañería y a la bomba. Entonces, comenzamos también a economizar el proyecto. Luego, esta primera marca volvió a hacer pruebas de laboratorio y disminuyó el ancho de pasillo a 5 pies. Luego vino otra marca y esta marca pasó pruebas de estantería de hilera múltiple y estantería portátil y vean, bajó el ancho de pasillo todavía más a 4 pies. Aunque con un K25 lo subió a 45 psi la presión mínima. La misma marca sacó otro rociador con temperatura intermedia, pero este no pasó pruebas de estantería múltiple ni de estantería portátil y esos datos los conservó. Entonces aquí ya tenemos diferentes combinaciones, pero había algo interesante. Nuestro primer rociador K22 estaba perdiendo todas las ventajas, ya no era tan competitivo. Y entonces, bueno, dijimos, hay que hacer algo, porque ya nuestro rociador ya no se vende mucho, las marcas que estaban saliendo estaban teniendo mayores ventajas. Y entonces a nuestro rociador tuvimos que decirle gracias por haber participado, lo sacamos del mercado y entonces regresamos a lo que teníamos anteriormente. Estábamos acá, estas eran las ventajas que tenían algunos modelos y entonces regresamos al juego, digamos, de proteger alturas hasta 14.6 metros con un nuevo rociador. En Reliable le llamamos el rociador N28T6 y este rociador pasó pruebas para protección con estantería múltiple y estantería portátil y el ancho de pasillo lo estamos disminuyendo a 4 pies. Tomamos las ventajas que teníamos anteriormente en otros modelos y la presión es de 35 psi. Entonces ahora con este modelo tenemos muchas de las ventajas. Y vean, algo muy importante que está pasando hoy día, que cada vez en las bodegas tenemos estanterías portátiles, estanterías múltiples, y entonces si disminuimos el ancho de pasillo, como les mencionaba, tenemos más mercancía, que es algo también muy importante anotar, porque muchos dueños de negocio, cuando están construyendo bodegas,
se están yendo con la opción de altura. Dicen, es que entre más altura voy a meter más mercancía, pero no toman en cuenta que por qué mejor no optimizas por dentro el arreglo de la mercancía y así también metes más mercancía sin irte tan alto. Conservas menor altura y metes más mercancía. Y también vamos a ver unas gráficas más adelante. Vamos a ver un video de cómo se hizo una de las pruebas con este K28. Estos son los laboratorios de UL en Chicago. Vemos 4 imágenes. En la parte superior izquierda se ve el arreglo de los rociadores. Solo para propósitos de prueba se ponen termopares a la par de un rociador para verificar la temperatura de activación. En color verde están los rociadores que están cerrados. Se va a poner en color rojo el que se active. Estamos comenzando un incendio a la base de este arreglo de mercancía. En todas las pruebas de laboratorio siempre vamos a poner este arreglo de doble rack y un rack al frente y un rack atrás. Y esto como a manera de testigo. En caso de que un incendio pasara al rack que esté al frente o al rack que está atrás, no pasamos la prueba, se tiene que repetir o se tiene que descartar. Entonces es muy importante que el fuego no pase enfrente ni atrás. Vean, vamos a 1 minuto y el fuego, aquí tenemos cenizas, está comenzando a llegar al techo. Ahí en la parte central está comenzando a subir la temperatura, ya tenemos 27, 28, la temperatura más alta. Los demás se mantienen a una temperatura de 23 aproximadamente. El fuego está pasando de nivel 2, 3, 4. Ya las flamas comienzan a llegar a la parte superior en 1 minuto 20. Ya está llegando con todo al techo. La temperatura comienza a subir drásticamente. 1 minuto 27, 28. 1 minuto 28 y se activó el primer rociador a 94 grados. Cerca de los 100 grados se activó el primer rociador. Es un rociador K28 ESFR. Una característica muy importante de los ESFR es que el tamaño de la gota es muy grande. Y cuando el tamaño de la gota es muy grande nos sirve mucho porque comienza a empujar el incendio hacia abajo, llega a la base del incendio y de manera que comienza a controlar la temperatura y el incendio. Entonces el incendio se sigue desarrollando, pero el agua está entrando. Y recuerdan que vimos un gráfico donde les hablé del flujo de espacio transversal y longitudinal, que también le llaman que es como un efecto chimenea. Son espacios que tienen que subir por todo lo largo del rack y nos sirve para 2 propósitos. Uno de ellos es para cuando el fuego comenzó a desarrollarse, sube el calor y llega de una manera más rápida hacia el techo para que se active el rociador. Y una vez que se activa el rociador, ahora ese mismo espacio nos sirve para que por ahí entre agua y llegue más rápido a la base del incendio y lo controle más eficientemente. Porque ¿qué pasaría si tenemos toda la mercancía cerrada, todo pegado? Es muy probable que no logremos controlar el incendio. El incendio va a llegar arriba cuando ya esté muy grande y cuando se abran los rociadores no va a haber espacio para entrar hasta la base del incendio. Entonces, muy importante mantener esos espacios que normalmente se están manejando en 6 pulgadas por norma. En 3 minutos el incendio está prácticamente controlado. ¿Cuántos rociadores se han abierto al momento? Solo 1. Y de hecho no va a pasar más. Para propósitos de prueba, en los laboratorios siempre se deja correr 30 minutos de agua para verificar que no haya una reignición. Aquí no va a haber reignición, el fuego está controlado, ya solo están los niveles 1 y 2, solo está acá abajo. Un solo rociador K28 controló el incendio. La mercancía que tenemos dentro de las cajas es plástico no expandido en cajas de cartón. Es el plástico, fueron vasos de plástico, como los que tomamos nuestras sodas, nuestras bebidas. Entonces aquí en menos de 5 minutos se controló el incendio. Y ahí pudimos haber terminado, pero dijimos, no, vamos a seguir haciendo más pruebas. Entonces hicimos otra prueba y además lo hicimos más desafiante. Decíamos, ya teníamos todas las ventajas. Cerramos el pasillo, 4 pies, 35 PSIs, diferente tipo de arreglo. Una prueba adicional y bajamos el espacio de flujo transversal a 3 pulgadas. De 6 lo bajamos a 3. Entonces todavía estamos compactando más el arreglo de la mercancía para meter más mercancía dentro de la bodega.
¿Y qué pasa cuando lo comparamos con FM? Como decíamos, FM, pues sí, es muy bueno, pero hay detalles. O sea, no hay que pensar que entre más altura es mejor. No puse todos los datos de FM, solo algunos, los más representativos. Por FM sí tenemos la ventaja de que podemos proteger mayores alturas, hasta 50, 55 pies con rociadores K33.6 o K28, pero vean el ancho de pasillo que pide FM, 6 pies, 8 para el caso del K28, pero vean para el K28 cuánta presión mínima requiere ese rociador, 80 psi. El K33 mínimo les pide 55 psi, mientras que con la aplicación específica 35 psi, y tenemos igual todas las ventajas. Y cuando comparamos volúmenes de mercancía dentro de las bodegas, tenemos lo siguiente. Digamos que aquí tenemos los criterios de NFPA y de FM. Por NFPA hasta esas alturas con un K22 o K25, vamos a checar únicamente lo que es el volumen de almacenamiento. Tenemos 26.6, vamos a mirar el número de los pies cúbicos, 26.6 millones de pies cúbicos. Por FM, con el K22, K34, 25.7. Con mayor volumen tenemos la opción del K34, con ancho de pasillo de 6 pies, 28.6 millones. Pero resulta que también tenemos aplicación específica, y con aplicación específica, con esta altura máxima de 14.6 metros, con el K28 tenemos 28.7 millones de pies cúbicos de almacenamiento. Incluso supera ligeramente la capacidad de almacenamiento que con un K34. Entonces, por eso les digo, no necesariamente es mejor más arriba, sino mantenerlos a 14.6 metros y optimizar el espacio. Y eso no solo le pega a, digamos, hidráulicamente. Yo he hablado con ingenieros estructurales, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, y nos dicen, mira, es que esto simplemente con evitar subir más la altura de la bodega, estamos ahorrando en materiales, en luminaria, porque hasta la iluminación también le pega. Yo no sabía, pero ellos me decían, es que sí, cada metro de altura le pega a la especificación de la luminaria dentro de las bodegas, no se diga cables, etcétera. Es mucho, mucho. Entonces, simplemente, si tenemos un arreglo así, al disminuir el flujo transversal, estamos metiendo 6% más mercancía. Es mucho más el volumen que estamos metiendo allí. Y no se diga, cerrando los pasillos nuevamente. Y esa es una pregunta muy constante que nos hacen. Oye, pero con 4 pies está muy difícil meter un montacargas. Digo, realmente sí está muy, muy complicado. En Estados Unidos está más robotizado, más fácil, pero en Latinoamérica no. Digo, pero la ventaja de tener 4 pies es en los arreglos de estantería múltiple y portátil. Ahí sí podemos cerrar el espacio en la mercancía y optimizarlo. Y eso es en cuanto a opciones de techo únicamente. Pero como les platicaba hace rato, ¿qué pasa cuando tenemos una altura todavía mayor? ¿Qué pasa si ahora tenemos bodegas de 20 metros, 25 metros? Entonces ahí tenemos que buscar opciones INRAC. La NFPA 13 en el año 2016, en esa edición, únicamente nos mostraba una opción con rociadores de modo control, área densidad, y hasta ahí. No había más opciones. En el año 2019 aparecieron 3 opciones de protección: rociadores modo control, área densidad, rociadores SFR independientes del diseño en el techo, y además los de modo control, área densidad de cobertura extendida. Y de estos es algo que estamos muy orgullosos, porque en Reliable somos los que propusimos esto. Hicimos pruebas de laboratorio y lo estuvimos impulsando hasta que finalmente apareció en la norma. Y en la edición 2025, la NFPA 13 hizo arreglos en los diseños y reorganizó todo, y ahora únicamente tenemos hoy día tablas donde nos habla de estas 3 opciones. Como requisitos generales,
Este tipo de arreglos trabajan con sistemas húmedos. La tubería siempre va a ser sistema húmedo para proteger mercancías de la clase 1 a la 4 y plásticos en sus diferentes modalidades y con diferente manera de embalaje. Commodities, ok, esto vamos a pasarlo. Es el arreglo más que nada de cómo se tiene que organizar los racks. Y algo muy importante es que en alguna de estas opciones la norma dice que debemos poner un piso virtual, barreras allí que nos van a separar espacios. Las barreras pueden ser de metal o pueden ser de madera, como esta imagen que vemos aquí. Y muchas veces me dicen, oye, pero si es de madera, ¿no será que se va a quemar en un incendio? Tal vez sí, pero no importa. Lo que queremos es que esa barrera contenga el calor el tiempo suficiente para que se active el rociador. Y eso es lo importante. Obviamente, si ponen metal, igual va a estar bien. Y para este tipo de arreglos que son independientes del techo, la NFPA 13 nos dice que tenemos 3 opciones. Aunque la opción número 2 la va a dividir en 2, en A y B, son 3. En la primera opción nos dice que podemos utilizar rociadores de respuesta rápida con un K8 como mínimo, y la separación entre niveles va a ser de 3.7 metros y las barreras van a ser horizontales. Este es el arreglo. Aquí tenemos un arreglo de plástico que está expuesto, que es plástico expuesto. Vamos a ver cómo sería la protección. Dice que vamos a poner barreras cada 3 metros. Y en el espacio del flujo longitudinal va a ser de cada 3 metros. Vamos a poner rociadores ahí en ese espacio del flujo transversal, alternado, un espacio sí, uno no, pero los espacios que van, digamos, de frente, al tras y al frente del rack, vamos a poner rociadores. En este arreglo simplemente tenemos aquí 128 pallets protegidos con 92 rociadores. Si es una cantidad considerable, los rociadores son K8, son 92 rociadores protegiendo 128 pallets. Esta es una parte de la tabla de la NFPA 13, donde nos dice que la opción número 1 es para ese tipo de mercancía, la separación máxima ahí entre los niveles, el rociador K8 y la cantidad de rociadores a considerar para el cálculo hidráulico, dependiendo del tipo de arreglo que tengamos en el rack. Si es sencillo, doble, son 6 rociadores, doble, perdón, 8 y múltiple, 8 rociadores. La manguera va a ser de 250 galones por minuto en una duración de 60 minutos aproximadamente. Y en la opción número 2 les dije que se divide en 2 opciones, 2A y 2B. En la opción 2A, como mínimo, tenemos rociadores K14 de respuesta rápida, son rociadores ESFR. El espacio máximo va a ser de 9.1 metros, eso está todavía más separado. Y aquí no se requieren barreras. Aquí en esta opción no vamos a requerir barreras de madera ni de metal, pero esta opción no está permitida con plásticos expuestos. Entonces va a ser plásticos dentro de cajas de cartón. Ese es el arreglo que vamos a tener en los rociadores, aquí en el Flux Space, espacio de flujo transversal, y en la parte frontal y trasera del rack. Únicamente 27 rociadores a los 9 metros están protegiendo 96 pallets. Recuerdan, son menos rociadores que la opción anterior, pero son rociadores ESFR con un mínimo de K14 y ese es el arreglo recomendado por la norma. Y luego tenemos la opción 2B y en la opción 2B el K mínimo va a ser un K22.4. Igual rociador ESFR, y aquí nos da 2 opciones de separación. Dice que tenemos hasta 9.1 metros para cuando el plástico puede ser expandido, puede ser expuesto, y 12.2 metros para mercancía de la clase 1 a la 4 que está dentro de cajas de cartón y plástico no expandido, y tampoco vamos a requerir barreras de protección. Aquí tenemos el ejemplo de cómo sería la protección de plástico expuesto en pallets. El arreglo de los rociadores es así. En cada espacio vamos a meter un rociador a los 9 metros. Tenemos 27 rociadores protegiendo 96 pallets.
Esta es en la opción, la primera de las opciones. Y cuando tenemos, vamos a ver aquí, mezclas de mercancías, mercancías 1 a la 4 del grupo A, hasta 12 metros de altura, podemos poner los rociadores. Y aquí tenemos, vamos a ver cuántos rociadores, 27 rociadores INRAC protegiendo 128 pallets. Son menos rociadores protegiendo 128 pallets. Vean, 12 metros ya es una altura considerable, entonces realmente está muy bien. Y como les decía, ¿y cuál es el diseño que vamos a tener en el techo cuando tenemos rociadores INRAC? Porque les dije que son dos, unos en el techo y otros en el INRAC. ¿Qué pasará con los rociadores de techo? A partir del último nivel de protección hacia arriba, se considera como que es una nueva altura. Entonces, si del último nivel hacia el techo tenemos 5 o 6 metros, podemos elegir cualquier método de protección. Ahí ya la norma nos permite que utilicemos cualquier método de protección, pero siempre vamos a poner algo ahí en el techo. La cantidad de rociadores que vamos a considerar para el cálculo hidráulico, para arreglo sencillo, por ejemplo, 4 rociadores, para arreglos en rack doble, 6 rociadores múltiple, también 5 o 6 opciones para el cálculo hidráulico, manguera 250 en una duración de 60 minutos. Y luego tenemos la opción 3, que es la más interesante. Tenemos rociadores de modo control, área densidad, pero estos rociadores son de cobertura extendida y además es un K25.2. Son rociadores muy grandes, como INRAC. No sé si alguien de aquí había visto, le ha tocado ver un proyecto con rociadores INRAC K25, pero este estaba muy interesante y nos sirve para plásticos, dice ahí, expandidos, no expandidos, que pueden ser expuestos, y también cualquier tipo de arreglo también dentro de cajas de cartón, pero cuando son expuestos, la separación entre niveles va a ser de cada 6 metros y cuando está en cajas de cartón nos permite todavía separar más esos niveles. Y entonces aquí tenemos diferentes, digamos, ventajas con este rociador que es un K25, tanto horizontal como verticalmente. Vamos a tener una mejor cobertura. Aquí tenemos plásticos expuestos en pallets. Y recuerdan, decía que cuando está expuesto, la separación va a ser cada 6 metros de altura, una barrera de rociadores. Y tenemos únicamente ahí, en este ejemplo, son 4, pero en la altura total de 12 metros, 8, 4 y 4, 8 rociadores protegiendo 128 pallets. ¿Recuerdan en los ejemplos anteriores cuántos rociadores considerábamos? Eran muchos rociadores. Aquí únicamente con 8 rociadores estamos protegiendo 128 pallets. Y son rociadores de cobertura extendida. Es por eso que la separación es muy amplia. Cada 3.1 metros es la separación. Y este es un video de cómo se hizo una de las pruebas protegiendo plástico que está expuesto. Entonces ahí estamos comenzando el incendio a la base. Es plástico expandido, expuesto. Lo que estamos quemando ahí son plásticos expandidos, que son los platos en los que nos sirven la comida rápida, esos plásticos de unicel, es lo que estamos quemando ahí. Es un fuego que va a crecer muy rápidamente. El fuego está creciendo, gracias al Flue Space también, el espacio está subiendo. Y a los 6 metros tenemos una barrera de metal. Aquí se alcanza a distinguir hasta dónde sale la barrera. El fuego está, digamos, golpeando lo que es la barrera y se va a activar en un momento el rociador. De hecho, aquí ya se activó el rociador. Aquí no se distingue bien, pero ya se activó el rociador y el fuego comienza a ser empujado hacia abajo.
Aquí nuestro amigo el camarógrafo levantó la cámara, le estaba moviendo, pero vean el fuego, cómo está, el incendio es muy violento. Y aquí también un solo rociador K25 de cobertura extendida está controlando el incendio, y es tanta la cantidad de agua que está cayendo que en pocos minutos logró controlar el incendio. Un solo rociador K25 de cobertura extendida. Y ahora tenemos aquí lo que es el arreglo de plástico en cajas de cartón, que es plástico no expandido. Lo mismo, vamos a poner barreras. Los rociadores están separados igualmente cada 3.1 metros. Tenemos a 9 metros de altura la línea de rociadores, y vean, solo 4 rociadores de cobertura extendida K25 están protegiendo a 96 pallets. Vamos a ver también un video de esta prueba. Entonces aquí estamos comenzando el incendio. Aquí sí tenemos el tiempo a partir de que se está comenzando la ignición. Ahí en el espacio de flujo transversal vamos a ver cómo el calor comienza a subir. Y a los 9 metros tenemos una barrera de madera. Ahí tenemos una toma al nivel donde está la barrera. Medio minuto, el incendio sigue subiendo entre el nivel 1 y 2. Ya está llegando ya al nivel donde está la barrera. Las llamas comienzan a llegar allí. En menos de un minuto tenemos ya las cenizas, el calor, las llamas ya están llegando ahí. Al minuto las llamas están al nivel de la barrera. Ahí tenemos a los rociadores K25 de cobertura extendida. Un minuto 13, un minuto 14 segundos, algo así. Se activó el rociador. ¿Alcanzan a ver hasta dónde llega el agua? La cobertura es muy amplia. Un solo rociador K25 de cobertura extendida comienza a controlar rápidamente el incendio. Aquí en el piso también se va a ver hasta dónde está llegando el agua. Y muy rápidamente el incendio ahora está solo en los niveles 1 y 2. Es muy rápido cómo está controlando el incendio. Lo está empujando. Vean cómo escurre el agua en las cajas, y por eso también les decía que es muy importante el espacio del flujo transversal y el espacio longitudinal. Y eso, vean, aquí paramos el video porque está prácticamente controlado. Todo pasó en 2 minutos. Cuando un diseño está bien hecho, se siguieron los parámetros de diseño y hay un incendio, se puede controlar muy rápidamente. Y esta es la tabla que está reportada en la NFPA 13. No importa el tipo de arreglo, hasta rack doble, son 4 rociadores los que deben considerar, y cuando tenemos racks múltiples son 8 rociadores los que se deben considerar para el cálculo hidráulico. La manguera va a ser de 250 galones por minuto con 60 minutos de duración. Hidráulicamente pues tiene muchas ventajas, son únicamente 4. Y entre otras cosas, en Reliable pues siempre estamos sacando nuevos productos, estamos optimizando lo que ya existe. Disminuimos el tamaño de los rociadores. Esta era la versión de nuestro K22. Ahora la versión del K22 es más compacto, mucho más compacto. Y este es un K25 ESFR, que también mucho más compacto. Eso tiene muchas ventajas. Al momento de instalarlo como INRAC, porque sabemos que ahí el espacio está muy confinado, hay muy poco espacio ahí, entonces nos ayuda bastante. Y también cuando se instala a nivel de techo. Muchas veces los diseñadores o los instaladores nos decían, ¿sabes qué? Es que hay un problema. Tenemos que cumplir con la norma, con la distancia, ya sea del elemento térmico o del deflector hacia el techo. Y a veces nos decían, es que mira, con medio centímetro que me ayudes, con eso sería pues bastante bueno, porque es muy complicado cumplir con esas distancias. Entonces es por eso que tenemos rociadores cada vez
más compactos. Entonces siempre estamos innovando, sacando cosas nuevas y pues terminé en muy buen tiempo para que no haya quejas. Les agradezco mucho la atención. Vamos a estar en el stand de Multiaceros para que si tienen preguntas o comentarios podemos revisar videos, platicar acerca de los diseños. Si tienen algún diseño en puerta, quieren que lo platiquemos, lo podemos platicar. Y como constantemente estamos innovando, solo les paso ahí la información de que el siguiente año vamos a tener nuevos rociadores, nuevas opciones de protección. No solo es igualar lo que ya existe, sino mejorar lo que tenemos hoy día. Entonces, les agradezco mucho la atención y podemos platicar más adelante. Gracias, que tengan un buen resto del día.